Señora Méndez, tiene resuelto el asunto, intervenga y mantenga. Como cuestión previa, señora presidenta, fuera del tiempo, si no le importa, de la intervención, porque esto era un tema previo a la comisión. En la última ponencia yo presenté in voce una enmienda relativa a que no se presentara, a que no se preguntara sobre si una mujer estaba o no embarazada para el acceso a algún puesto de trabajo, a no ser que fuera un puesto de trabajo peligroso para el hecho de estar embarazada. En aquella sesión todos los grupos estuvieron de acuerdo en la tramitación de la enmienda, no se pronunciaron todos ellos si la iban a aprobar o no, algunos sí, pero no se pronunciaron todos ellos, y la letrada en aquel momento dijo cómo era el procedimiento. Y el procedimiento que explicó fue que yo lo mandara por mail a todos los grupos parlamentarios para que contestaran antes de la comisión. Por lo tanto, este era un tema que se tenía que haber tratado antes de la comisión. Bueno, así las cosas, yo he hecho lo que se me dijo. Es más, una vez que se pronunciaron todos los grupos en cuanto a la admisión de esa enmienda in voce, yo le dije a la letrada que por favor lo pusiera en el acta. Está claro que no se recogió en el acta. Está recogido en el acta. Señora Méndez, lo he tratado de dilucidar y resolver las dos cosas al mismo tiempo. En el acta que hemos ido a buscar está la cuestión planteada, pero no cómo se pronunciaron los grupos. Como no está recogida en el acta, que es lo único que yo puedo manejar por razones de seguridad para todos a la hora de ejercer la presidencia, he optado por la segunda vía, que da también garantía plena, en este caso además panóptica, puesto que estamos todos delante para decir si hay algún rechazo que se tramite. Han dicho unos grupos mediante manifestación explícita y otros por omisión que no hay ningún problema. Así que tiene usted la posibilidad en su intervención. Pues entonces no hay ninguna posibilidad de tramitación. Porque en la mesa y portavoces que hicimos el último día telemática, usted lo preguntó, y yo, en más de una ocasión, creo que están aquí los portavoces y el resto de la mesa, que estuvimos conectados, le dije que para que pudiera ser tramitada tenía que ser comunicada a todos los grupos, firmada por ellos, que era el consentimiento de que se podía tramitar y que eso había que hacerlo para llegar a la comisión con eso hecho para poder hacerlo. Eso así no ha ocurrido. Entiendo que usted utilizó la vía de la ponencia pensando que podía ser otra vía o que era una vía más corta, pero en el acta, la puede usted revisar, no hay rastro alguno de cuál fue el pronunciamiento de los grupos. Luego los grupos se han podido pronunciar en este momento en el que yo lo he dicho. Yo había entendido que no había objeción, pero que había objeción para plantearla. Luego no tenemos ninguna posibilidad de tramitarla. Le agradezco mucho, señora presidenta. Obviamente su postura es muy rigurosa y se lo agradezco, pero no lo es la de los comportamientos de los grupos, que ahora se han desdicho de lo que en aquel momento se hizo. En cualquier caso, si no le importa, comienzo mi intervención con el tiempo ahora mismo para ella. De acuerdo. Pues muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues bien, señorías, esta ley que todos ustedes aprobarán es una ley que hará una sociedad mucho más compleja, más insegura jurídicamente y, sobre todo, menos libre. El derecho a la igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución está garantizado de manera más que suficiente en los diferentes ámbitos de nuestro ordenamiento jurídico, tal y como hemos acreditado en cada una de nuestras enmiendas. Este texto sobreregula cuestiones que ya están reguladas, lo hace incorporando cuestiones que exceden de lo plasmado en la Constitución, como la identidad de género o la expresión de género, etc. Lo lleva a cabo vulnerando tanto derechos constitucionales, entre ellos el de igualdad, el de libertad de expresión, el de derecho a los padres a educar a sus hijos según sus convicciones, el de pensamiento y otros, así como los principios de actuación de las administraciones públicas, de seguridad jurídica y de proporcionalidad, y limita libertades esenciales.
El derecho a la igualdad de trato y no discriminación está regulado en los diferentes ámbitos: en el ámbito laboral, en el Estatuto de los Trabajadores, en la Ley del Sistema de Inspección del Trabajo, en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, en la Administración de Justicia, en la Ley General de Sanidad, en la Ley General de Publicidad, en relación con la vivienda, en la Ley de Protección Horizontal, en el Código Civil, en la Ley de Arrendamientos Urbanos, en el Código Penal. En cuanto al derecho a la información y al asesoramiento de las personas víctimas de discriminación, está regulado en la Ley de Procedimientos de las Administraciones Públicas. En relación con la inteligencia artificial, en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. En cuanto a las medidas de protección y reparación frente a la discriminación, así como la tutela judicial, está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En cuanto a la unidad de pleno derecho, está regulada en el Código Civil y en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. En cuanto a la atribución de responsabilidad patrimonial y reparación del daño, está regulado en el Código Civil. Y muchas más, pero especialmente en el artículo 510 de nuestro Código Penal, donde se encuentra tipificado el delito de odio por discriminación. Si ello es así, nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo realmente de esta ley? Y a la conclusión a la que llegamos es que es un objetivo meramente ideológico, y para ello nada impide que se cercenen derechos y limiten libertades, excediéndose en la potestad sancionadora de la Administración con el régimen de infracciones y sanciones que contempla, atentando contra el principio de proporcionalidad, cuando ya existe un régimen de sanciones e infracciones que garantiza la igualdad en sede civil, penal y administrativa. Más parece una ampliación del derecho penal encubierta, cuando las sanciones pueden llegar a 500.000 euros. Por ejemplo, una persona que haya realizado una conducta discriminatoria contemplada en esta ley, objeto de sanción administrativa, que no llega a ser delito, en muchos casos preferirá ser sancionada penalmente, con 1 año de cárcel que no cumplirá si no tiene antecedentes penales, y a 6 meses de multa, a que se le imponga una multa de 500.000 euros por una conducta que no puede ser considerada como delito. Seguimos hablando de irregularidades manifiestas. En esta ley se establece que esta ley actuará como supletoria de las leyes ya aprobadas en distintas comunidades autónomas. Algo ha dicho el representante del PNV. Pues bien, ello va en contra de nuestra doctrina jurisprudencial y en base a ella, esta regulación ha de ser considerada como básica del Estado. Se solapan normativas y leyes autonómicas que, en nuestro humilde entender, se tendrán que derogar o serán derogadas tácitamente al aprobarse esta. Hablemos de igualdad. Le voy a explicar lo que ocurrirá y está ocurriendo con la variada legislación autonómica sobre la materia, en concreto sobre la aplicación de las leyes de igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI. Una persona que sea denunciada por un mismo hecho o conducta discriminatoria, por ejemplo, aquella que puede consistir en acosar a una persona en función de su identidad o expresión de género. Esta conducta, que está recogida en la ley, está considerada en todas estas leyes como falta muy grave, pero cada una contempla una sanción diferente. Se las hago saber. En Cantabria la sanción será la más grave, de 30.000 euros. En Murcia y Extremadura, de 40.000. En Canarias, Extremadura, Madrid, La Rioja y Navarra, de 45.000. En Aragón, de 50.000. En Baleares, de 90.000. En la Comunidad Valenciana y en Andalucía, de 120.000. Y en Cataluña, de 500.000. Y en esta ley, que ustedes van a aprobar, será una sanción de 500.000 euros. La potestad sancionadora no constituye un título competencial autónomo. Las comunidades autónomas pueden adoptar normas administrativas sancionadoras cuando, teniendo competencia sobre la materia sustantiva de que se trate, no introduzcan divergencias irrazonables y desproporcionadas al fin perseguido respecto del régimen jurídico aplicable en otras partes del territorio, según sentencia del Tribunal Constitucional 156/1995. Y en esta que ahora debatimos, por esa misma conducta, serán los 500.000 euros. Esta ley atenta de forma clara y grave contra la seguridad jurídica. Se describe por el Tribunal Constitucional en su sentencia del 7 de abril de 2005 de la siguiente forma: como la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados. También la define la sentencia 46/1990 como la claridad del legislador y no la confusión normativa. Y en el caso que nos ocupa, el ciudadano normal no sabrá Señora a qué Méndez, normativa disculpe un momento. se ha de someter. Señorías, no dejan escuchar ni siquiera a la señora Pérez Díaz. Muchas gracias, señora presidenta. Pero, señorías, todo esto siendo grave no es lo peor. Este texto encubre su finalidad última, que es la utilización de nuestro sistema democrático para imponer un pensamiento único y sancionar al que discrepe o disienta, y sobre todo atacar los valores en los que nuestra sociedad se ha sustentado hasta ahora. No les importa vulnerar derechos fundamentales o limitar libertades como la de empresa, la de educación o la propiedad privada. Para ello crean un organismo, en un momento como este, que deberá financiarse con el dinero de todos los españoles. Un organismo que es innecesario, que antes se llamaba comisionado y ahora se le cambian el nombre por autoridad independiente. Da igual su nombre.
es el Ministerio de la Verdad de Orwell, que será el encargado de perseguir a quien en el ejercicio de su derecho de expresión pueda discrepar de la ideología oficial. Porque un régimen de sanciones tan desproporcionado actuará de forma disuasoria para aquel que quiera opinar diferente. Además, para cumplir el objetivo que dicen, es absolutamente innecesario y existen otros organismos que pueden desempeñar esta función. Es la creación, vulnera diferentes leyes que no me da tiempo a decírselos. Tendrá unas consecuencias aterradoras, limitarán libertades y, entre otras cosas, concretaremos ejemplos. Harán desaparecer el concierto de todos aquellos colegios que opten por la educación diferenciada. Podrán concurrir en el deporte compitiendo con mujeres aquellos que se hayan sometido a una operación de cambio de sexo, perjudicando a las mujeres en las competiciones, tal y como ha aseverado el Consejo General del Poder Judicial al informar sobre el proyecto de ley trans, de la misma manera que lo viene denunciando Vox desde hace años. En temas de vivienda, en temas de contratos, en tema de libertad de empresa, obviamente es una ley que limitará muchas libertades. Todo ello, señorías, encubierto bajo la igualdad de trato y no discriminación. ¿Por qué? Además, en el artículo 4 se ha añadido un párrafo que da por supuesta la discriminación de la mujer en nuestra sociedad, en los ámbitos de justicia, en el empleo, en la educación, que considera que esa discriminación lo es de carácter estructural. Lean bien ese artículo 4. Cuando desde el año 78 se ha venido legislando y eliminando cualquier discriminación y políticas de igualdad que han dado como resultado que haya sectores en los que hay más mujeres que hombres, en la sanidad, en la educación, en la justicia. La desigualdad y discriminación estructural en España de la mujer simplemente es mentira. Incluso tuvo que realizar unas manifestaciones la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura a resultas de una vergonzosa intervención en el Colegio de Abogados de Madrid de la ministra Montero, que definió nuestra justicia como machista, aclarándole que el 60% de los jueces en España son mujeres. Y ese término interseccional que ustedes introducen, que lo incluyen, dará como resultado que cuando la discriminación se realice por cualquier motivo, si además resulta ser mujer, y en todos los casos cuando resulte ser mujer, se considerará sí o sí la sanción de mayor gravedad hasta 500.000 euros. En fin, es un instrumento para modificar culturalmente nuestra sociedad, para poner más trabas administrativas a las empresas, que limita derechos y libertades, propio de un pensamiento totalitario, todo ello bajo el disfraz de la no discriminación y que crea desigualdad. Al mismo tiempo divide a la sociedad en colectivos a los que victimiza y propone trato preferente, asfixiando al administrado en todos los ámbitos. Lo que debemos decir, y termino, señora presidenta, es que nuestro grupo parlamentario defiende y defenderá siempre una sociedad justa, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades, donde se pueda ejercer la libertad y los derechos fundamentales. Una sociedad donde no se discrimine a nadie por el lugar en donde viva, tal y como ocurre ahora con la aplicación de diferentes leyes en distintas comunidades autónomas. Una sociedad donde opere el principio fundamental de justicia, de tratar igual a los iguales y distinto a los diferentes. Una sociedad donde no se discrimine a ninguna persona desde el momento mismo de la concepción, tal y como ocurre ahora, donde no se les deja nacer. Una sociedad pluralista, donde exista la libertad de opinión, de educación, de empresa, tan amenazada con leyes como esta. En fin, señorías, creo que ha quedado claro que nuestro grupo votará en contra de este dictamen.